Las iglesias hoy, en su mayoría, hay más traumas que demonios. Por ejemplo, un pastor no formado desforma. La mayoría de los problemas que tenemos en los ministerios se debe a líderes enfermos mentalmente. Ir a psicólogo es para locos. Estas conversaciones, ¿por qué se dan tan poco las iglesias? La cultura que tenemos. El hombre no manda en la casa. Hay conflictos que son inevitables. No, pero nosotros hablamos, no, ustedes se ladran. Usted está diciendo, pastor, que la iglesia en los últimos años alimentó el machismo. Bueno, señores, bienvenidos a Coinos. Hoy tenemos una conversación altamente edificante, pero al mismo tiempo, para muchos, para algunos, será altamente controversial. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, el doctor Antonio Aquino, quien da la casualidad y la bendición que también es mi papá y mi pastor. Y vamos a hablar de temas muy interesantes acerca de la salud mental, de que si tenemos traumas o demonios en la iglesia. ¿Qué tenemos más, pastor? ¿Más traumas que demonios o más demonios que traumas hoy en día? Es una buena pregunta para también preguntársela a un amigo que conocemos, que dice que tenemos mentalidad de demonio y no de dominio. ¡Wow! Entonces, las iglesias hoy, en su mayoría, lamentablemente, hay más lo que son traumas que demonios. Porque hay muchas cosas que le adjudicamos a los demonios que no tienen nada que ver con demonios, sino que son traumas de tu pasado, inclusive traumas que han sido objeto de situaciones que han pasado en ministerios. Por ejemplo, un pastor no formado desforma y eso crea traumas. Y ahí hay una parte que estoy trabajando muy seriamente, que es la descolonización del Evangelio, donde nos encontramos que se ha vendido lo que es un evangelio que no es el evangelio. Y un evangelio colonizado es algo que tenemos entonces que liberar para que volvamos al evangelio de Cristo, que es exactamente el evangelio. Bueno, y antes de entrar más profundo en esto, porque la gente pensará, ¿verdad? Bueno, trabaja su papá. Quiero preguntarle que nos comparta cuál es tu trasfondo, cuáles son tus estudios, qué te da la capacidad de los temas que vamos a hablar hoy, de salud mental, de la familia, de iglesia. Vamos a cubrir diferentes temas, pero dame tu trasfondo. ¿Cuánto tiempo tienes de pastorado? ¿Qué tiempo tienes de profesión en el ámbito de la salud mental? ¿Cuáles son tus grados? Bueno, en cuanto a la vida pastoral, comenzó a una edad muy temprana. Comenzó en República Dominicana, era por allá por los 83 en República Dominicana, donde allí comenzamos lo que se llamaba en Dominicana un campo blanco. Y ese campo blanco yo nazco espiritualmente en la iglesia menonita. Y mis primeros estudios teológicos fueron exactamente en un campamento llamado Campamento Betel, kilómetro 6, San Juan de la Maguana, donde esos estudios era que yo me iba cada domingo a las 6 de la tarde y regresaba los viernes. Era un intensivo. Wow. Entonces, en ese intensivo tenía maestros muy buenos, que hacían la parte de lo que era maestros, pero también guías. Y allí fueron mis primeros pininos en la parte de la formación, donde también tuvimos maestros tanto de Estados Unidos como también de República Dominicana, por mencionar al doctor Manuel Sepúlveda, Frank Martínez, entre otros, que fueron mis maestros en ese entonces. ¿Cuántos años tiene de pastorado usted, pastor? Bueno, si comencé por allá por los 83, como que ya hay unos cuantos añitos, ¿verdad que sí? Estamos hablando de una larga data con sus intermitentes. No es que
No he estado en pausa en algún momento, pero muy poco. Yo puedo decir que tenemos unos 40 años en el ministerio. Se ven cosas en 40 años de ministerio. Se ve de todo en el ministerio. En 40 años se ve de todo en el ministerio. Se ven situaciones difíciles y de las más difíciles que uno ve en el ministerio es el caso de las traiciones dentro del ministerio. Lamentablemente, Sí. pero es una realidad que uno recibe y, no, y es cuando uno llega a la madurez que uno no culpa a nadie. Ya uno llega a una madurez que no culpa a ninguna persona. Número uno, porque la humanidad es esa, es la humanidad. Y pudiéramos decir hoy, como dijo el amigo Peña Gómez en República Dominicana, yo os los perdono. Entonces, pastor, con 30 años de 40 años de ministerio, Yeah. usted no lo dijo, pero yo lo voy a decir, tiene maestría en divinidades, doctorado también Correcto. teológicos. ¿Por qué después de tener grados teológicos, usted decide entonces también perseguir y conseguir adquirir entonces un doctorado en psicología y comienza a trabajar también la parte de la salud mental? Bueno, dos cosas me llevaron a determinarme en seguir lo que tiene que ver la salud mental ligado a lo que es la teología, lo que es el ministerio. E inclusive una de las cosas que estoy haciendo es motivando a la pastoral, porque si podemos unir lo que es la parte espiritual con lo de la salud mental, es un buen complemento ministerial para poder trabajar, desde luego, la parte espiritual, que es el llamado, y desde lo profesional, pero con el conocimiento y la gracia espiritual, entonces trabajarlo combinado. Porque hay muchos tópicos que se le ha adjudicado a que son demonios, como dijimos al inicio, y que son situaciones de espíritu o que Dios lo está castigando, que no responde a nada de eso, responde a problemas de salud mental, donde hay personas que inclusive lo que tienen es que le hace falta una vitamina en el cerebro, ¿eh? Wow. Y ya eso lo van a catalogar como que es un demonio, donde realmente no es un demonio, donde anda ese equilibrio entre lo que tiene que ver las neuronas, los neurotransmisores y demás. Entonces, muchas cosas que lamentablemente no se pueden subsanar desde la parte teológica y debe ser trabajado con un profesional de la salud que, dicho sea de paso, yo me quise preparar no para únicamente conocer del tema, sino para tener lo que es la solvencia moral para hablar del mismo. Aparte de que tengo lo que es la maestría en el área de que es la maestría en terapia familiar, pero también tengo maestría en lo que es en terapia de sustancia y salud mental. Tengo maestría Del uso de sustancias. del uso de sustancia. Tengo maestría también en el área de salud mental y también maestría en el área de psicología y, como mencionaba, un PhD en psicología clínica. ¿Por qué, como a veces me ha preguntado, que hasta cuándo voy a estudiar? Bueno, Yo te lo he preguntado. sí, tú me lo has preguntado. Personalmente. Sí, 7 grados académicos. más creo que ahora mismo. Y sigo estudiando, ¿eh? Sigo estudiando porque, número uno, lo profesional es como la música y es como la medicina. Y prácticamente como todas las carreras, todas las profesiones, siempre hay actualizaciones. Siempre hay cosas que usted no sabe y que es bueno, es muy bueno, adquirir esos conocimientos, porque yo siempre digo que el psicólogo debe ser como el mecánico. ¿Qué pasa con el mecánico? Que tiene una caja de herramientas. No todos los casos se trabajan iguales. Ni con la misma llave tú flojas todos los tornillos. Entre más, le dicen ustedes approach, entre más tipos de terapia tú conoces, entre más técnicas terapéuticas tú conoces, mayor facilidad tiene de ayudar a la gente. Sí.
Pastor, le voy a preguntar algo porque esto es coino y tengo que preguntárselo. Mira, usted tiene este libro aquí, se llama Mentalmente Bien. Me llama la atención que usted escribió este libro de Mentalmente Bien, está disponible en Amazon para aquellos que quieran adquirirlo. Porque los pastores, por lo general, otro pastor, aprovechando el público que tiene, que es un público religioso, que está buscando otro tipo de contenido que no necesariamente es el de salud mental, usted pudo haber escrito 5 llaves para arrebatar el reino. 5 pasos para orar de manera efectiva. El ayuno que reprende demonios. Pero en vez de eso, usted escribe este libro Mentalmente Bien. ¿Para quién es ese libro? ¿Y por qué como pastor y psicólogo usted decide escribir este libro? Mira, ese libro yo creo que es una de las obras maestras que Dios me ha dado en los últimos tiempos, porque no se puede ser cristiano pleno si no se está mentalmente bien. Y la mayoría de los problemas que tenemos en los ministerios se debe a líderes enfermos mentalmente. Enfermos mentalmente. ¿Cómo así? Bueno, hay muchos líderes que deberían ser tratados, deberían tomar terapia, deberían dejarse guiar y Pues, usted dice que hay pastores que necesitan terapia. desde luego que sí, hay muchos pastores que cuando tú ves las acciones, ves sus resultados a nivel de enseñanzas y a nivel de acciones, te das cuenta que están faltos de terapia, pero de manera urgente. Y no se puede ser pastor si no está mentalmente bien. No se puede ser un buen padre, ni un buen hijo, ni un buen esposo si no se está mentalmente bien. Por eso yo creo que este libro recoge todo lo que es la necesidad imperante en los ministerios, pero no fue un libro que fue escrito para los religiosos. Se escribió en sentido general y que se aplica a los religiosos. Que dicho sea de paso, mi recomendación sería que cada pastor tenga una copia de este libro y cada líder de X iglesia, porque le va a ayudar inclusive a cómo gestionar bien lo que tiene que ver su liderazgo, lo que tiene que ver también el liderazgo ministerial y lograr equilibrar lo que es las 3 mentes que nos gobiernan como humanos, que es la mente emocional, la mente racional y la mente sabia, que es una muy buena herramienta para el ministerio. Hablando de las cosas que están en el libro, pastor, una cosa que me sorprende es, hay mucha gente que quizá no lo sabe, que no lo sabe, pero ser pastor, y más para pastores como usted, que no solamente, eh, trabajan en la iglesia, sino que tienen una profesión aparte. Aparte de eso son padres, son esposos, entre otras tantas sombreros que se ponen, ¿verdad? Está la parte de que eso viene con mucho estrés. Y hay un capítulo aquí del manejo del estrés. ¿Qué mensaje o qué técnicas, qué tips le podría dar a usted a un pastor, a un líder, a una persona que va a la iglesia, a un nuevo convertido que está estresado ahora mismo para comenzar a manejar ese estrés a partir de hoy? Bueno, lo primero es, vamos a guiarnos por la Biblia. Nosotros hemos hecho prácticamente lo inverso a lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia nos llama a nosotros no es al activismo, no es al hacer, sino al ser. Cuando entendemos que yo no gano el cielo por hacer, sino por ser, entonces yo no me dedico tanto, no empeño tanta energía en hacer para ganarme la gracia de Dios, para ganarme el reino, y comienzo entonces a cuidar mi salud espiritual, pero también mi salud mental. Con la salud mental vienen lo que tiene que ver con la meditación,
lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales, que tenemos buenos libros, buenos recursos que hablan, como Peter Escacero habla de esto y otros escritores, donde lo que debemos es trabajar la bendición que tiene la disciplina del silencio, pero también lo que tiene que ver con la meditación, eso lo llamamos mindfulness, donde realmente tú te tomas tiempo para, número uno, para pasarlo con tu familia, número dos, para la respiración profunda, número tres, para si un día decide quedarte en casa, el mundo no se va a terminar porque te queda en casa. Muchas veces únicamente con salir y caminar, dar una vuelta en la esquina. El estrés es algo que está acabando primero con los pastores. El estrés está afectando a muchos pastores, porque la carga es grande cuando tú no eres un asalariado, sino que eres un pastor de vocación y tienes lo que se llama paternidad, que es ontológica. Esta paternidad ontológica, que real y efectivamente tú no puedes construirla, sino que te es asignada, desde allí entonces tú vas a cargar con situaciones que quieras o no, te van a quitar el sueño, te van a estresar, porque ya tú estás desde una plataforma de paternidad, está viendo no a un número de la iglesia, está viendo a un hijo, y eso te lleva a estresarte. Pastor, ¿y usted cómo compartimentaliza? ¿Cómo divide? O sea, tiene que ser difícil, por ejemplo, que un hermano lo llama ahora mismo, le confiese una situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo usted no lleva eso a su casa? Con el, ¿cómo usted hace para ayudar a sus ovejas, pero no dejar que los problemas de sus ovejas lo consuman? Ahí entra lo que es la mente racional. Cuando tú partes desde lo emocional, las emociones te gobiernan y llega a casa y lo que pasaste en el trabajo lo lleva a la casa, porque está desde la emoción todavía, está en modo emoción. Lo que pasó con un miembro de la iglesia, con un cliente, todavía lo arrastra. Y es ahí donde los psicólogos tenemos psicólogos. Wow. O sea, yo colaboro, o sea, bueno, trabajo para 2 agencias. Yo tengo 2 psicólogos. O sea, yo me trabajo con 2 psicólogos, porque yo recibo tanto que tengo que tener espacio donde drenarlo. Wow. Entonces la gente ve que, o sea, uno trabaja, pero uno tiene también dónde ir a descargarse. Así también cuando en la familia pasa algo o al pastor le pasa algo, saber dónde ir, que no sea la familia, porque tú no puedes cargar tu familia con algo de afuera. Tú no puedes llevar un problema a tu casa. Debe tener una fuente, un espacio donde drenarlo. Ahí entra otra vez la meditación, la respiración profunda. Hay otra técnica que usamos que se llama el DR Main, que no lo voy a declarar porque son muchos pasos que hay que dar. Está la técnica del stop. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que por eso es recomendable que los pastores se equipen con tener este recurso y también tomar terapia, porque lo van a equipar para que no le afecte a la familia lo relacionado con su ministerio o con la profesión que tenga. De hecho, pastor, eso me pone a pensar que todos los pastores deberían tener terapia, quizá ni siquiera solo con el simple hecho de poder hablar con alguien que profesionalmente y política no puede divulgar, no pueden divulgarlo, no puede hablar con otras personas, porque se ha dado mucho el caso, lamentablemente, de pastores o líderes o miembros de la iglesia que se confiesan con alguien y antes de terminar de confesarse con alguien, ya lo sabe el mundo entero. Lo saben 2, tú y el pueblo. Sí. Tú y el pueblo, sí. 2 gentes. Entonces, de momento será bueno que los pastores que están escuchando o los líderes que están escuchando este video, que están viendo este video,
consideren buscar terapia. Que dicho sea de paso, pastor, solamente los locos necesitan terapia. La terapia es solamente para locos. Porque hay como un estigma, hay como un pensar que yo no necesito terapia porque yo estoy bien, yo no me siento triste, no me siento ansioso. Por lo tanto, no necesito terapia. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de humanos, hemos ido mejorando. Número uno, el concepto de que ir a psicólogo es para locos. Es un concepto que ha ido ya desapareciendo. Y ya la salud mental se está tomando con más seriedad en el campo de la vida cristiana y también secular. Y lo otro es esperar estar mal para buscar ayuda. O sea, lo preventivo es menos costoso que lo paliativo. Entonces, cuando ya el problema está agudo, cuando ha hecho metástasis, entonces es que van a buscar ayuda. Regularmente los matrimonios, ya cuando vienen a llegar a terapia, Es muy tarde. es una situación que se puede salvar, pero es costoso. En lugar de que cada matrimonio no espere tener ningún conflicto, ningún problema, mayúsculo, porque siempre habrán diferencias. Llegar al matrimonio, o sea, a las terapias, sin tener necesidad de la misma, es lo más sabio. Porque te van a ayudar a que no llegue a la necesidad de ella. Ok, pero, porque suena, hablando con usted, suena lógico. Yeah. Pero yo estoy viendo este podcast, yo quiero decirle a mi esposa, a escuchar al pastor Aquino, que deberemos de buscar terapia. ¿Cómo yo le explico a otra persona de que el que yo quiera que vayamos a terapia juntos como pareja, no le estoy dando el mensaje de que yo creo que estamos mal como pareja, sino como algo de pareja que sería saludable hacerlo? Así mismo, o sea, ¿Cómo uno le explica eso? decirle a la pareja la necesidad que hay herramientas que están allí a la disposición. No es que estamos mal, hay cosas que pueden estar mejor y vamos a buscar ayuda para no llegar a necesitarlas, para poder nosotros paliar la situación que pudiéramos enfrentar y que muchos matrimonios, ya que hemos visto en el caminar, hemos visto que después de 10 años de que divorciándose, 15 años divorciándose. ¿Por qué? Porque no buscaron herramientas a tiempo. Ahí entra una de lo que se llama la comunicación asertiva, que es sumamente importante en los matrimonios, en las familias. Pero muy pocas personas tienen esas herramientas en los matrimonios. Muy pocos. ¿Qué es la comunicación asertiva? Voy a partir de que hay una confusión entre lo que es hablar y lo que es comunicarse. Okay. La gente habla mucho en los hogares, habla mucho en la casa, pero no se comunica. Entonces la comunicación asertiva es exactamente parte de lo que es el habla, pero no es el habla, no es la comunicación. Comunicación asertiva tiene como base que es una comunicación donde lo primero es que me comunico para edificar, no para destruir. Me comunico desde la plataforma de la empatía. Me comunico desde activar lo que es una escucha activa. Y en la comunicación asertiva entra lo que es tener compasión, respeto a la dignidad humana, vamos a decir que también misericordia de las personas. Esas son herramientas importantísimas para las familias y los matrimonios. Deme un ejemplo de comunicación asertiva. Simplemente en los matrimonios y en la familia se dejan muchas cosas a la suposición, pero él sabe que tiene que hacerlo. O ella sabe que tiene que hacerlo, pero no se hablan. Y yo no sé nada, pero asume que yo tengo que saberlo. Porque él es el hombre y él sabe que tiene que hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cosas no se hablan y se dejan a la suposición, entonces tú puedes pensar cualquier cosa.
sea, por ejemplo, si una mujer quiere flores, debe decirme que quiere flores. Desde luego que sí, siendo asertiva. Si una mujer quiere tener relaciones en la noche, dice, mira, prepárate que esta noche hay que cocinar en la casa. Tiene que decir, hey, No, es como necesito algo, cariño. correcto, es como algo que se vea, dice, no, pero no tiene que decir eso. Bueno, hable, no deje nada a la suposición. Viene y se acuesta y está pensando que esa noche eso acaba, o sea, y el hombre está en otra cosa. Le doy un besito y le dice que buena noche, mi amor. Ajá. ¿Pero por qué? Porque no lo comunicó. Y partiendo de cosas sencillas como esas, a lo que tiene que ver cómo vamos a criar a nuestros hijos. Eso hay que hablarlo. ¿Cómo vamos a manejar la finanza o las finanzas? ¿Cómo vamos a dirigirnos el uno al otro? ¿Cuántas veces vamos a tener vacaciones en el año? ¿Cómo vamos a hacer los ahorros? O sea, todo eso debe llevarse a comunicación, no hablarlo. Porque lo hablan y tú estás en tu teléfono, estás pensando en otra cosa. Tú no estás en eso. ¿Cuáles son los peligros en un matrimonio? Y dicho sea de paso, usted también escribió un libro que se llama El poder del acuerdo en el matrimonio. También disponible en Amazon. ¿Cuáles son los peligros, pastor, de no hablar de manera asertiva en el matrimonio? Cuando no se habla de manera asertiva en el matrimonio, nos corremos el chance de ser mal interpretados. Nos corremos el chance de no construir relación saludable. Porque en la comunicación asertiva también están los parámetros que se llaman también los límites saludables. Y en esos límites saludables es cuando tú te comunicas con tu pareja y le dices lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo no te gusta. O sea, límites saludables que son muy, pero muy importantes en las parejas. Pero también otra cosa que envuelve la realidad de los peligros que tenemos cuando no nos comunicamos de forma asertiva es que no tenemos comprensión, no nos comprendemos, porque estamos silenciados a la suposición. Y desde lo bíblico, adivinar no es bueno. Es más, es un pecado. Y la mujer a veces quieren, y los hombres también, que se le adivinen las cosas. Si tú quieres que tu mujer se mantenga, por ejemplo, vestida de una forma, no diga, bueno, ella sabe que eso es lo que yo quisiera. No, dígale, mi amor, me gustaría que cuando te vista sea así. Me gusta que cuando te peinas sea así. Me gusta que la fragancia que uses sea esta. Me gusta que la casa esté así. Me gusta que mi comida esté así. Me gusta que mi ropa esté así. Ah, no, pues ella tiene que saberlo. Ella no tiene que saber nada. Wow. No tiene que saber nada, ¿eh? Pero en la comunicación asertiva, esas cosas se corrigen porque se ponen claro, se comunican. Y eso no es, porque la gente confunde el hablar con el comunicarse. Por ejemplo, tú estás ahora mismo haciendo algo en la computadora. Y llega tu esposa sin pedirte permiso, ¿eh? No te pide permiso. Sin ningún consentimiento. Predica, pastor, predica. Fluye. Sin ningún consentimiento, ¿eh? Y comienza a hablarte. Esa es la bendición de la comunicación asertiva que tiene que verse con espacio. ¿Es este el mejor momento? Este es el mejor momento. O el mejor lugar. Y se prepara el ambiente. ¿Cuál es una de las características que se usa mucho en la comunicación asertiva? Bueno, que entramos con la validación. ¿Qué provoca la validación? Provoca llamar tu atención. Que deme un ejemplo de eso. ¿Qué es validación? Una validación, por ejemplo, es si tu esposa cocina bien todos los días, decirle, wow, la comida que tú cocinas me vuelve loco, me gusta cómo tú cocinas, me gusta cómo te peinas, me gusta cómo tú hueles, me gusta, o sea, cosas positivas primero. Okay. Tú vienes con cosas positivas para llamar su atención
Y al llamar su atención, ahora su oído se activa para escucharte. Que entonces usted está en la oficina trabajando Ajá. y tu esposa quiere decirte algo, ¿cómo ella te dice la validación para tener una comunicación asertiva y comunicarle algo? Es que si yo estoy en la oficina haciendo algo y mi esposa llega, ella me puede hablar, pero no se está comunicando conmigo. Entonces, ¿cómo pasa del hablar a la comunicación? Simple- ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera es que ella me diga, amor, necesito hablar contigo. ¿Tiene tiempo? ¿Cuál es el mejor tiempo? Ok. Entonces, puede ser que salgamos a tomarnos un té o que nos sentemos en el mueble y nos tomemos un té. Podría ella preguntarte, ¿tú tienes 5 minutos ahora? Correcto, me lo puede preguntar. Ok. Y en esos 5 minutos, dependiendo del tema, es que tú usas lo que tiene que ver con la validación. Porque si me vas a decir algo que de la casa rapidito, ¿verdad? No tiene que venir a brindarme flores por allá arriba. Mira, está pasando esto y esto y esto y esto. Y ¿Qué hacemos? A ¿Qué o B. hacemos? Ok, vamos a trabajar eso. Pero el problema mayor que tenemos es que entran con el hablar y no dan espacio para el comunicar. Wow. Necesitamos del hablar pasar al comunicar, y en el comunicar está la bendición de ser realmente escuchado. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa me quiere decir algo porque lo vamos a comunicar, ya hay un espacio, ya hay un día, hay una hora, y ya yo voy preparado ¿para qué? Para escuchar a mi esposa. Y esa es la gran diferencia. Que comenzarme bla, 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 bla. Y yo estaba pensando quizá, no sé. ¿Estaba en otra cosa? En otra cosa. Y me comienza a hablar como que hace rato que ella me pidió permiso, el consentimiento. Para una comunicación asertiva se pide consentimiento. Yo tengo un problema, que cuando yo estoy viendo una película, una serie, mi cerebro, mis oídos no escuchan más Están nada conectados ahí. que la película y la serie. Entonces, ella me está diciendo algo, yo estoy viendo la película, ella está me diciendo algo, y después me dice, escúchate, yo, no, dímelo de nuevo, porque, o sea, yo de verdad, pero tú no me, yo te dije tal cosa, pero tú ves que estoy hablando, que estoy viendo la película. Pero en ese mismo orden, pastor, también cuando me comienza a hablar, veo que tiene interés de hablar, no tengo otra opción, ¿verdad? Pauso la serie o pauso la película y se molesta porque pausé la película para prestarle atención. Entonces, mi pregunta ¿es la comunicación asertiva en su experiencia como terapeuta familiar algo que usted tiene que enseñarle a qué porcentaje más o menos de las parejas que usted trata? Porque me imagino que hay un tiempo en que cuando se comienza a practicar, ya entonces las dos partes comienzan a entender. Pero en los inicios, cuando usted le da esta técnica, ¿causa fricción? Debo confesarte que una de las fortalezas que tengo en terapia es lo de matrimonio. Y tengo muchas parejas y familias. Y a todas las parejas he tenido que trabajarla. ¿A todo un 100%? Sí, a todas. ¿Ninguna? No, ninguna tiene la capacidad de herramientas para manejar la comunicación asertiva. Todos los que llegan a nuestras consultas son personas que hablan, pero no se comunican. Wow. Y porque suena hasta lógico. Lo que usted dice ahora mismo suena lógico, pero no se hace. Y te digo que la gente hoy en día confunde el hablar con el comunicarse. No, pero nosotros hablamos. Y llegan, no, pero nosotros hablamos. Digo, es que yo no estoy hablando de hablar, yo estoy hablando de comunicar. Y en la comunicación, porque es que cuando tu esposa, por ejemplo, practica la comunicación asertiva, ella va a esperar el espacio para también saber el cómo. Porque no es lo que yo digo, sino cómo lo digo. Bajo qué plataforma lo digo. Donde entra lo que es la buena actitud. Donde entra lo que es la regla de oro. No voy a decirle a mi esposa lo que a mí no me gustaría que me digan. No le voy a hablar de la manera que a mí no me gustaría que me hablen. La regla de oro. Y
las personas están uno en la habitación, otro están en la sala y comienza a vocearse. Y eso pasa. No, pero nosotros hablamos, no, ustedes se ladran, que es diferente. Pero no se están comunicando. Comunicarse es esto. Eso es comunicarse. Mirarse la cara, hablar claro. Y mirarse a los ojos. Y cuando alguien está hablando, espere su espacio. A que termine de hablar. Que termine de hablar. Ya viene con lo mismo. Yo sabía que debe ser lo mismo. Y a veces uno va por un lado. Totalmente diferente. Y asumen. Bueno, en ese nuevo tema, pastor, en este libro, El poder del acuerdo, usted tiene un tema aquí que es que la comunicación que crea acuerdo. ¿Qué usted trata en ese capítulo? En ese capítulo, ¿sabes que te decía que uno de los libros también que en estos últimos días me ha dado, no sé, como ese deseo de ir a diferentes lugares, a diferentes naciones para llevar esa conferencia? Porque cuando tú hablas del acuerdo, la gente cree que estar de acuerdo es estar de acuerdo en todo. Ok, dígame más. Sí, porque estar de acuerdo no es que estemos de acuerdo en todo. O sea, una pareja no es verdad que va a estar de acuerdo en todo. Ahora, la diferencia aquí es que en esos desacuerdos tenemos la capacidad de poderlo gestionar para llegar a un acuerdo. Tenemos esa capacidad. Entonces, cuando tenemos, que esa es la parte de ese capítulo, cuando tenemos esa capacidad de poder gestionar bien los acuerdos entonces aquí entran a entenderse que no es un contrato. Okay. Y que los acuerdos tienen también temporadas y estaciones en los matrimonios. No es verdad que un matrimonio que tiene apenas 2 años va a tener la misma capacidad que un matrimonio con 10 años, el de 2 años. No es verdad que va a tener esa capacidad de esa escucha, de ese prestar atención, como cuando el hombre está muy enamorado, todo le huele a bien, pero van pasando los años y eso se va apagando. En ese libro yo hablo también de las estaciones del poder del acuerdo en el matrimonio. Hablo también de lo que tiene que ver los enemigos que tienen el acuerdo, el poder del acuerdo en matrimonio. Sí. Hablo de 5 pilares que son esenciales también para el matrimonio y poder fortalecer el acuerdo. Hay uno que me llamó la atención, pastor, y es conflictos inevitables. Háblame de los conflictos inevitables en este libro que es para matrimonios, sí, que habla del poder del acuerdo, pero al mismo tiempo usted dice, hay conflictos que son inevitables. Bueno, una de las cosas que yo planteo ahí también es que somos muy dados a hablar de las cosas triviales. Y hay conflictos que llegan, que son inevitables, pero ¿qué pasa? Que nos cuesta hablar de temas que son sensitivos. Nos cuesta hablar de esos conflictos que llegan, que tú no lo invitaste, no esperabas que iban a llegar, pero son inevitables. Entonces es necesario que aprendamos a tener la capacidad de hablar de las cosas difíciles, sin ofendernos, sin maltratarnos, sin humillarnos, entendiendo que, como definimos el matrimonio, es que somos una alianza, no somos adversarios. El matrimonio es una alianza y la mayoría de matrimonios se mueve como adversarios y no como alianza. Cuando somos aliados, vamos en una misma dirección, en una misma visión y no tenemos 2 visiones, sino una visión. La mayoría de los matrimonios, y lo digo, la mayoría de los matrimonios, cada uno tiene su propia visión, sus propios intereses, sus propias metas, y hablo por ejemplo en ese libro, que no es llegar al acuerdo donde tú pierdas el yo, sino que el yo se ponga al servicio de nosotros. Sí, porque a veces creemos que ya llegamos y tú pierdes tu identidad
pierde tu yo, Siguen siendo individuos. seguimos siendo individuos. Ahora, ese yo se pone a la disposición de nosotros, De ambos lados. de ambos lados. Entonces, los dos tienen que contribuir a nosotros. Correcto. Correcto. Y es la parte, pastor, que yo creo que se nos hace cuando no tenemos presente en nuestra mente, es cuando se vuelve problemático porque se nos olvida. Y voy a hacer un paréntesis rápido. Esto le pasa a todos los solteros y me pasó a mí también. Todo el soltero que yo me encuentro ahora y me acuerda a mí en el pasado, cree que se la sabe toda. Cuando yo me case, va a ser así, así, así. Yo no voy a ser como fulano porque yo cuando me case yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y ahora que estoy entrando en ya estoy en mi 8º año de matrimonio. Wow. Sí, ya son 8. Wow. Me doy cuenta, mientras más avanzo en mi matrimonio, me doy cuenta de lo que sé menos. Mientras más avanzo en mi matrimonio, me doy cuenta que es trabajo. Yo amo a mi esposa, pero tengo que ser intencional en todo lo que hago. Si no soy intencional en cómo cambiar la rutina, cómo matar la chispa, cómo escucharla, cómo entenderla, cómo tener una visión en el cual ella también pueda crecer y ser ella, entonces no estoy cumpliendo mi parte como sacerdote de la casa. Entonces, estas herramientas, estas conversaciones, ¿por qué se dan tan poco las iglesias? Bueno, número uno, porque la cultura que tenemos es del yoísmo, una cultura yoísta, donde esa cultura, en las parejas, como tú decías, tú no empujas a tu esposa a crecer. ¿Pero por qué? Porque, como dije hace un ratito, no se ven como aliados. Porque si te ves como aliado, tú empujar a tu esposo al crecimiento, también tú estás creciendo, porque hay una sola visión. Y esa cultura del yoísta, el yoísmo en las iglesias, no facilita este tipo de conversación, porque todavía hay hombres que creen que ellos son los que mandan en la casa. Y que son el hombre no manda en la casa. El hombre no manda en la casa, o sea, es un equipo. Es un equipo. Es un equipo. Y yo quiero subrayar mucho eso. Somos una alianza y es el equipo. Entonces, cuando tú trabajas como equipo, tienes la bendición de que no es el matatán de la casa, porque nos enseñaron, y lo tomaron de muy mala forma, que el hombre es la cabeza de la casa, el del hogar. Pero la cabeza, vamos a verla desde qué punto, desde qué realidad. Porque hay hombres Pero que no... como que no leemos el capítulo completo, porque que da su vida por ella. El que lee eso no quiere esa cabeza. ¿Me da a entender? Entonces, cuando se quedan allá arriba, porque no, la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar y que tienen que estar sometida a mí. Y nos malformaron, la iglesia nos malformó sacando de contexto el verso. O sea, usted está diciendo, pastor, que la iglesia en los últimos años, las últimas 3, 4 décadas, alimentó el machismo. Eso no viene de 4 décadas, viene de más atrás. ¡Wow! Más atrás. Inclusive antes, tú recordarás, y los que hemos leído un poquito la Biblia, que la mujer no elegía al hombre. Era el papá o los hermanos mayores que le elegían. Y era lo que el hombre dijera, eso es lo que se hacía. Y ahí fue entonces que se instituyó el divorcio para recuperar la dignidad de la mujer. Hay un pastor amigo que él habla de las bendiciones del divorcio. Las bendiciones del divorcio, pastor. Desde luego que hay parejas que nunca fueron parejas. Y hay parejas que están viviendo, pero que nunca han sido esposos. Wow. ¿Cómo así? Simple y llanamente firmaron un contrato, pero nunca han sido una alianza. Han sido adversarios. Enemigos dentro de la casa. Ajá, y otra con un contrato firmado. Con un contrato firmado. Y lo bonito del caso es que dicen, porque fue Dios que nos unió.
Pero cada uno está jalando para su lado. Entonces, ¿cómo dije que Dios nos unió? Y a lo que Dios une, no lo separe hombre. Pero, ¿qué me garantiza a mí que fue Dios que lo unió? Entonces hay un pleito, una situación en el hogar, están dañando los hijos, están dañando el ambiente, están dañando el testimonio de la iglesia. Bueno, gente así entonces, es una bendición el divorcio para ellos. Wow. Pastor, nosotros podemos tener una eternidad, pero para ir cerrando, quiero hablar de su último libro, La familia que quiero ser. Y me llama la atención porque todos los 3 libros que usted escribe tienen que ver, va desde el individuo, ¿verdad? Luego el individuo en un matrimonio y luego terminamos entonces con el núcleo de la sociedad que es la familia. Pareciera como que una serie de... Yo creo que toda iglesia necesita estos 3 libros. Hay uno que no está ahí, que es Volver a elegirnos. Secretos de un amor que nunca termina. Que también va dirigido a los matrimonios. ¿Ya está escrito eso? Sí, hace rato. El que link está. va a estar a la descripción para que lo quiera. Oh, sí, Volver a elegirnos. Secretos de un amor que nunca termina. Y es donde yo hablo ahí acerca de que cada día debemos ver a la esposa como el regalo de vida que Dios nos ha dado. Wow. Cuando yo hablo de mi esposa, quienes me conocen saben que yo hablo de ella como mi regalo de vida. ¿Por qué? Porque entendí que yo no puedo amar por sentimiento ni por emoción, sino por determinación. Me decidí a amarla. Me decidí a amarla. Wow. Y hoy en día, porque ¿sabes qué pasa con las emociones? Que son temporales. Son volátiles, son efímeras. Entonces, si tú amas porque hoy siento amarte, pero mañana puedes sentir no amarla. ¿Y qué hacemos entonces? Por eso muchas personas dicen, no es que ya yo no siento nada por ella, es que nadie le dijo a usted, nadie le dijo a usted que era por sentimiento. ¿Sabes qué? Eso me recuerda que es cierto, porque a veces nos enfocamos tanto en la boda y se nos olvida que es un matrimonio. Ajá. Entonces, esos son los problemas que hay que resolver. Ay, Dios mío. Son de los problemas que tenemos que resolver y ahí entra la familia. La familia que quiero ser. Una guía para lograr la familia que sueña. O sea, es una promesa muy grande que usted está haciendo en este libro. Sí, lo que pasa es que no tenemos escuela de familia. Dígame un poquito más. ¿Por qué necesitamos una escuela de familia? Bueno, porque se enseña allá afuera de muchas cosas, pero no se enseña, no tenemos una escuela que enseñe cómo debemos guiar, cómo debemos conducir a una familia. Desde qué decir hasta qué no decir a tus hijos. Hay muchos hijos hoy que tienen traumas creados en el hogar. Wow. Por los padres, los familiares, cosas que le dijeron, cosas que le hicieron, que nunca debieron ni decirla ni hacerla. Y lo bonito del caso es que no lo dijeron ni lo hicieron por maldad, sino porque no tenían herramientas. Sí, ahí iba. Y por esto que usted está diciendo, pastor, y me está bajando más el 20, como que estoy entendiendo más, de que tenemos que complementar lo espiritual con lo psicológico, ¿verdad? Porque en los tiempos de antes se puso muy de moda la iniquidad y las maldiciones generacionales. Pero hablar de iniquidad, maldiciones generacionales, sin herramientas de cómo tener comportamientos, de cómo cambiar patrones de pensamientos para hablar vida a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, entonces no vale de nada simplemente hacer una oración si no hay una formación. Yo creo que debería en cada iglesia hacer un servicio o varios servicios donde liberemos nuestros hijos y nuestros padres. Porque muchos padres que estamos hoy condenando, que estamos crucificando, nos dio lo que tenían. O sea, nos dieron lo que tenían. Y cuando partimos de que nos dieron lo que tenían, tenemos que tener misericordia con ellos y perdonarlos, porque ellos no tenían herramientas.
Ahora, lo bueno es que en aquel tiempo no había herramienta, pero ahora sí hay herramienta. Entonces yo no puedo criar como me criaron. Yo no puedo seguir el mismo patrón, porque a ellos les lucía porque no tienen herramientas. Pero dice la Biblia que hay mayor condenación para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, hoy sabemos porque vivimos en el siglo de la información. Tenemos la información. Lo que significa que podemos hoy liberar a aquellos que lo único que tenían era una vara y una chancleta como herramienta. Wow. Pero no tenían la información. No tenían a alguien que les modelara el cómo hablarle a sus hijos, el cómo disciplinar a sus hijos. Eso es lo que significa que muchos hijos en los campos lo castigaban con ponerlo encima de un guayo en el sol. Wow. Bueno, fuera hoy estuvieran presos, Sí. pero era lo que tenían, ¿eh? Porque fue lo que adquirieron. Entonces sí, creo que deberíamos trabajar eso para que la familia vuelva a lo que es el diseño y ser la familia que quiero ser es posible siempre que trabajemos con las herramientas correctas. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. 3 libros que le recomiendo no solamente lo compre para usted, sino para su iglesia. Mentalmente bien, para que trabaje a cada persona de manera individual. El poder del acuerdo y también El volver a elegirnos. el volver a elegirnos. Y la familia que quiero hacer, todos los links van a estar en la descripción. Pastor Aquino, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar con nosotros aquí en Coenos. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están viendo y los que van a ver también vernos por diferido. Gracias. Nos vemos a la próxima.